Yo soy el templo, eres la voz, soy tu canción. Eres mi Dios, somos tu pueblo, eres la luz, me rindo a ti. Me rindo ante ti. Me rindo ante ti. No es poder, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. Oscuridad, tú me sacaste hacia tu amor, hacia tu luz. Me diste corona en vez de cenizas. Vienes a mí y vida me das. Me rindo ante ti. Me rindo ante ti. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu Me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Ante ti, Dios. Me rindo ante ti. Me rindo No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu. Adoramos el nombre del Señor, hermanos y hermanas que me están viendo a través de Facebook Live y que luego me verán a través de YouTube. Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te bendiga de una manera especial.
en este día que hizo el Señor. Hoy estamos aquí nuevamente desde nuestro hogar, que es casa de Dios, puerta del cielo, que lo hemos constituido para proclamar la palabra en medio de esta cuarentena, de este tiempo en que no podemos abrir los templos y que de alguna forma tenemos que transmitir, llevar el mensaje a todas las naciones. Jesucristo dijo que cuando todo el mundo reciba el mensaje de Dios, vendrá el deseado de las naciones, vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar su iglesia. Así que hay que seguir proclamando el Evangelio por los medios sociales, por Facebook Live, por Instagram, por WhatsApp, por YouTube, por Twitter, por los medios que sean necesarios para alcanzar a todas las vidas de esta humanidad. Nuevamente les habla su pastor Víctor Ariel Vázquez, pastor por la gracia de Dios en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Palmarito de Corozal, en Puerto Rico, y estamos aquí hoy para predicar un mensaje bajo el tema mantengan sus posiciones, y el texto que utilizaremos en esta noche se encuentra en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 14, versos del 13 al 14. Éxodo capítulo 14, versos del 13 al 14. Gloria al Señor. Entre tanto usted lo busca, les anuncio que estamos aquí en vivo, Facebook Live, transmitiendo este mensaje que sé que impactará muchas vidas. Cada vez son más las personas que se conectan, cada vez son más las personas que reciben y escuchan nuestros mensajes, y estamos alcanzando cientos y cientos de personas como nunca antes visto. La gloria es del Señor. Estamos ansiosos, deseosos en el buen sentido de seguir proclamando las buenas nuevas del Evangelio, porque muchas vidas están recibiendo al Señor en medio de las necesidades, en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Éxodo 14, de 13 al 15 es el texto que vamos a leer, y bajo el tema el cual proclamaremos en este día, mantengan sus posiciones. Leeremos este pasaje bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la palabra que ha sido leída. Gracias por tu Espíritu que está con nosotros, y quien convence, redarguye, quien consuela, quien intercede además por nosotros con gemidos indecibles. Adoramos tu nombre y te pido, Señor, que esta palabra cale lo más profundo de los corazones, de todas las almas, de todas las vidas que lo escuchen y lo vean. Ayúdanos, Señor, a proclamar lo que tú nos has dado, y desde este, Señor, podio, desde este altar que hemos constituido en nuestro hogar, podamos alcanzar muchas vidas para Cristo. Ponemos en tus manos este mensaje. Pasa carbón encendido por nuestros labios, y que seas tú recordado, que seas tú alabado, y que tu nombre sea exaltado, Señor, luego del resultado y el poder de tu palabra que ha de ser proclamada. A ti la gloria por Cristo Jesús. Hemos orado y dado gracias. Amén, amén. El pasaje de hoy, manténgase en sus posiciones, mantengan sus posiciones. A todos nos encantan los milagros, verdaderamente, pero ciertamente a ninguno de nosotros, aleluya, nos gusta estar en una situación en que necesitemos uno. Queremos ser sanados, pero no queremos estar enfermos. Queremos que Dios nos liberte de alguna opresión, de algún vicio, de algún ataque, pero no queremos estar en un momento donde permitamos que el enemigo nos ataque. Queremos riquezas y prosperidad, pero no queremos jamás estar en bancarrota ni tener una necesidad muy grande. Queremos ser salvos, pero no queremos pagar el precio del apostolado ni los sacrificios que conlleva vivir la vida en santidad. No nos gusta tampoco que nos rechacen, que nos critiquen, y mucho menos recibir amenazas por causa del reino. Por eso es que digo, a todos nos gustan los milagros, pero no a todos nos gusta, o por no decir a ninguno, pasar por las pruebas para tener que necesitar un milagro. Dios puede hacer indudablemente cualquier milagro en nuestras vidas,
en nuestra nación, en el mundo entero. De eso no hay duda. Pero ¿qué pensarías si Dios hace un milagro en tu vida y después, aleluya, te pone o permites que caigas en una situación, aleluya, en la cual podríamos llamar entre la espada y la pared, aleluya, una situación muy pero muy confusa luego de haber recibido un milagro grandioso del Señor? ¿Qué te parecería que eso ocurriera en tu vida y cómo reaccionarías? Por ejemplo, Tú te prometes una casa, oras por una casa porque necesitas una, Dios te la da y dice, esto es un milagro. Y sin embargo, la siguiente semana recibes una carta de despido de tu empleo. Dios te sana de cáncer y al año siguiente te da un fallo cardíaco y te preguntas, pero Señor, ¿qué está sucediendo? Dios te llama a las misiones y cuando llegas al país donde el Señor te comisionó, allí te raptan, que te golpean y te roban todas tus pertenencias. Te llama posiblemente al pastorado o algún ministerio evangelístico o algún ministerio con las misiones, en la capellanía, en otros ministerios relacionados a la iglesia. Y cuando estás empeñado todo tu ser en ese compromiso, en ese milagro que Dios ha hecho a ti, de todos los obstáculos que se han movido para que puedas alcanzar el propósito de Dios, comienzan a haber oposiciones, comienzan a haber pleitos, comienzan a haber celos, comienzan a haber contienda y rechazo de la congregación o de la gente. Y entonces nos empezamos a preguntar, Señor, ¿pero qué está sucediendo aquí? No entiendo, Señor. Tú hiciste milagros, hiciste portentos, hiciste prodigios, moviste cielo y tierra, hiciste todo lo que yo no puedo hacer para que yo pudiera alcanzar lo que tú me dijiste, me prometiste que yo sería en esta vida para cumplir mi propósito. Sin embargo, lo que estoy viendo ahora es contrario, Señor. Empecé a vivir la promesa y ahora, Señor, todo lo que veo son obstáculos. Y cuando surgen situaciones como esa, comenzamos a preguntarnos, Señor, ¿y tú no me habías enviado? Señor, pero ¿y tú no me habías sanado? Señor, ¿y tú no me prosperaste? ¿Por qué entonces, Señor, no entiendo? ¿Por qué entonces permites que todas estas cosas sucedan? Eso mismo fue lo que le sucedió a los israelitas que habían salido de la esclavitud de Egipto. Vieron cómo Dios los libertó con milagros, con un sinnúmero de milagros y portentos allí en la tierra de Egipto. Pero ahora se encuentran en medio de una dicotomía, aleluya, en medio de una prueba, una situación, una incertidumbre perturbadora. No podían entender cómo Dios los había llevado a experimentar una realidad totalmente contradictoria. Dios los quiere sacar de Egipto, hace milagros, incluso las 10 pagas, portentos, los liberta con poder. Y cuando están acá, camino a la tierra prometida, se encuentran en una encrucijada frente al Mar Rojo. Y por detrás había el ejército de los egipcios que venía a llevárselos nuevamente como esclavos. Y si se oponían, a matarlos allí en el desierto. Para ellos, habían dos opciones. O se rendían a los pies de los egipcios y volvían a la esclavitud, o se resistían y seguían caminando hacia el Mar Rojo, aleluya, y se ahogaban allá. Como quiera, miraban hacia atrás y miraban hacia el frente, lo único que se podía ver era una muerte segura. Pero también pensaron que Dios los había abandonado. El pueblo de Israel pensó que Dios los había abandonado en el desierto, después que les prometió una tierra prometida. Después que le prometió que estaría con ellos, ellos pensaron que Dios ya no quería saber de ellos. No sabían ellos qué era peor, si morir a la espada del ejército egipcio o morir, como dije ahorita, ahogados en el Mar Rojo. Iglesia del Señor, así como a los israelitas, a todos nos llegan momentos como estos. ¿Quién no ha vivido un momento difícil en que no sabe cómo actuar, no sabe cómo reaccionar, o que ha hecho todo lo posible por resolver su problema, pero el problema cada vez se pone, o se le añaden cosas, o se pone peor, o se pone más grande? No sabemos qué rumbo tomar
y qué decisiones tomar o qué decisiones debemos tomar en ese momento preciso. Eso fue lo que le ocurrió a los israelitas. No sabían qué hacer. ¿Y a quién miraron? Miraron a su líder y empezaron a cuestionar por qué Dios los sacó de Egipto para dejarlos morir a la espada del ejército egipcio o dejarlos morir ahogados en el Mar Rojo. Cuando todo el panorama, pueblo de Dios, parece confuso, la mente se nos bloquea y no vemos salida alguna, porque en medio de nuestra hecatombe, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro problema, que es tan grande la situación, emocionalmente nos comprometemos y las promesas que teníamos al frente ahora quedan por detrás y lo único que vemos es los problemas cara a cara y las promesas apenas las podemos identificar. Parece que estamos viviendo en medio de una dicotomía, de una contradicción de Dios. Pero permítame continuar para aclararte, para enseñarte que no hay ninguna contradicción. De que Dios, no importa el panorama cuán negro esté en las nubes, siempre tiene el control de nuestras vidas. Que nunca se nos olvide que el Dios es todopoderoso. Y que aun cuando hemos sido testigos de cuántos milagros Él ha hecho, van a venir momentos difíciles a nuestra vida. La Biblia lo recalca en uno de los salmos, que tendremos aflicción, pero también nos dice, pero confiad que yo he vencido al mundo, porque en el mundo habrán aflicciones. En momentos como estos difíciles, debemos, aleluya, hacer lo que se les pide a través de esta lectura de capítulo 14 de Éxodo, versos 13 y 14, como le pedían a los israelitas por medio de Moisés, mantengan sus posiciones. Esto pasa, hermanos, porque cuando nosotros nos encontramos en situaciones como esta, queremos hacer algo, queremos hacer lo que sea para resolver nuestros problemas. Y se nos olvida muchas veces que tenemos que recurrir primero a Dios para entonces nosotros actuar conforme a la dirección que Dios nos da. Casi siempre lo hacemos al revés. Comenzamos a actuar y a buscar alternativas a nuestra crisis. Y cuando ya no tenemos soluciones, cuando ya no tenemos oportunidad de tomar más decisiones, nos enclaustramos en nuestra crisis emocional, en nuestra crisis espiritual y no sabemos qué hacer. Pensamos, Dios mío, me has abandonado. Dios mío, ¿cómo yo podré salir de esta situación? Lo más difícil, claro, es hacer precisamente lo que Dios le dijo a los israelitas, que en medio de tu crisis, en medio de la mía, nos mantengamos en nuestras posiciones. Ese es el llamado que en esta noche yo quisiera hacerle insistentemente. Iglesia del Señor, mantente en posición. Manténganse en las posiciones, aleluya, en sus posiciones, porque el Señor tiene el control de tu situación y de la situación que está viviendo el mundo entero. Esto pasa que nos confundamos, que nos aflijamos, que no sepamos qué hacer. Cuando enfrentamos situaciones como esta, aleluya, y no sabemos qué hacer, nos desesperamos. Pero en momentos de desesperación como estos, se oye la voz de Dios, como le dice a los israelitas: en este momento en que tú estás en crisis, en este momento en que tú no sabes qué hacer, oren y no hagan otra cosa más que orar. Primero les dice, mantengan sus posiciones, y luego les dice, oren y no hagan nada, ninguna otra cosa que no sea orar. Y después que oren, vuelvan a orar y manténganse en una relación, en un contacto directo de intimidad con aquel que todo lo puede, con aquel que te puede liberar, con aquel que te puede sanar, con aquel que te puede restaurar, con aquel que puede hacer lo que para ti y para mí es imposible. Mientras más cerca estaba el ejército egipcio del pueblo de Israel, más intensas se volvían sus oraciones. Cerraron con fuerza sus ojos, apretaron su mandíbula, empezaron a clamar y a clamar y a clamar al Dios de Israel, al Dios creador del cielo y la tierra, para que los librara del ejército egipcio, pero también para que los librara de ahogarse en el Mar Rojo. Y de repente la mano de Dios comenzó a obrar y el mar comenzó a abrirse. ¿Te das cuenta de que para Dios no hay nada imposible? De que todos,
Aunque detestemos pasar por esas pruebas, Dios permite que las pasemos porque Él tiene el poder para llevarnos a la otra orilla del mar, camino a la tierra prometida. Cuando nos rodean las imposibilidades, no te desesperes, pueblo de Dios. No te desanimes, hija del Altísimo. Confía en el Señor. Descansa en Él. Hay momentos, pueblo de Dios, en que Dios prueba nuestra fe hasta lo sumo, hasta lo último, actuando en el último segundo. Esto fue lo que hizo con los israelitas. En el último segundo Dios intervino y mostró su poderío y su gloria para salvar al pueblo israelita. Cuando más desesperados estamos, cuando más preocupados estamos, ahí viene Jehová, ahí viene el Rey de Reyes hablando a nuestro favor y librándonos de una derrota segura. La mujer hemorroísa que habla en el Nuevo Testamento vivió esta clase de experiencia de un Dios que a veces obra en el último segundo. Lo había gastado todo en médicos. Llevaba 12 años con un sangrado uterino y pélvico. Tenía que estar con una palidez increíble. Tenía que tener una hemoglobina sumamente baja. Tenía que estar anémica, sin fuerzas. Pero un día escuchó que Jesús pasaba por donde ella estaba y sacó fuerzas de donde no las tenía. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta noche. Confía, aférrate y camina aunque no tengas fuerza hacia aquel que todo lo puede. Y cuando llegó a Jesús todo el mundo lo apretaba, pero ella no lo apretó, ella lo tocó. Al Señor no hay que apretarlo, al Señor no hay que gritarle, simplemente hay que acercarse nada más, porque Él conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. Allí estaba aquella mujer y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Señor, la multitud te toca y te aprieta y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Sí, alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. La hemorroísa quedó expuesta. Le dijo, Señor, yo fui quien te tocó. Y si la historia lo hubiera narrado yo, gloria a Dios que no lo hice, sino el Espíritu Santo, aleluya, hubiera escrito, sí, Señor, yo fui quien te tocó. Llevo 12 años arrastrándome por las cunetas, mi familia me abandonó, nadie quiere casarse conmigo, no tengo derecho a un esposo porque me consideran inmunda. Y hago una historia sumamente larga para luego decirle, pero en el último segundo, cuando ya me quería morir, cuando ya había decidido entregar los cartuchos, tirar la toalla, toqué el borde de tu manto y he sido sanada. Yo fui quien te tocó. ¿Te das cuenta de cómo Dios puede obrar a último segundo? Pero no quiere decir que Dios siempre lo hará de esa manera. Dios, en su infinito amor y en su voluntad admirable, agradable y perfecta, Él hace como Él quiere. Pero tú y yo no podemos llegar al extremo, no podemos llegar al punto como los israelitas que se desesperaron y desearon volver a la vieja vida. No. Tú y yo no podemos volver atrás. Nosotros pusimos la mano en el arado y seguimos hacia adelante. Aleluya. Pase lo que pase en el camino, haya los tropiezos que haya, los obstáculos que haya, la oposición que haya. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Aleluya. Una vez la mano en el arado, no seremos dignos si miramos atrás. Y aleluya, y el pueblo israelita sí pensó mirar atrás, pero gracias a Dios y al poder de su espíritu y por la palabra del líder Moisés le dijo, no, mantengan sus posiciones, continúen orando, sigan clamando, sigan buscando y postrándose delante de Dios, que esos egipcios que los ven venir por ahí con carruajes, con caballos, con espada, con jabalina, con látigo, con la muerte sobre sus hombros, no los volverán a ver. Esa era la tercera opción. Esa era la opción, el camino que ellos no veían. Porque muchos de nosotros, muchas personas en medio de la crisis se ciegan, la crisis los ciega. Y tristemente solamente ven las salidas que están cerradas, las puertas que se cierran. Solamente pueden ver su problema, porque su problema se ha agudizado de tal manera que le ha apagado, aleluya, la fe, que le ha robado la esperanza.
Y yo vengo a inyectarte, aleluya, fe, decirte, mantén tu posición, sigue orando, sigue confiando en el Señor, que a su tiempo Dios te concederá el milagro de la liberación, el milagro de la sanidad. Lo último que se pierde es la esperanza, lo dicen por ahí muy claramente, y la palabra lo enseña. Nuestra esperanza está depositada en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Como dije hace poco, hay veces que las pruebas, aleluya, nos hacen sufrir hasta lo sumo, pero confía en el Señor. Aunque sea en el último segundo, Dios va a obrar. También los discípulos experimentaron, así como la hemorroísa, es una experiencia similar. Estaban en una barca, el mar estaba tranquilo de Genesaret, y allí en medio del mar se desató una tormenta, un euroclidón. El viento comenzó a soplar y la barca se jamaqueaba de lado a lado. El agua empezó a azotar la barca y la barca se abnegaba, se estaba hundiendo. Y en el último segundo, cuando más desesperados estaban, clamaron: Jesús, levántate que perecemos. Aleluya. Jesús se levanta y le concedió, aleluya, la petición, el deseo de su corazón. Calmó el viento y también calmó el mar embravecido. Cuando la barca de nuestra vida está a punto de hundirse, Jesús siempre interviene y nos salva. Cuando la barca de nuestra vida está jamaqueándose de lado a lado por el viento de las pruebas, por el viento de las situaciones difíciles que experimentamos y mucho más en este tiempo, no tengas temor de que Jesús esté en la barca. Y si Jesús está en tu barca, la barca de tu familia, en la barca de tu empleo, en la barca de tu vida, aleluya, tu barca no se va a hundir. Solo una cosa el Señor te dice en esta noche: mantengan sus posiciones, manténganse orando, sigan ayunando, pueblo de Dios. La iglesia permanece, la iglesia ha sido convocada en este tiempo porque muchos flaquean y caen, pero los que perseveran serán levantados como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso lo ha prometido el Señor. Y si nos mantenemos agarrados al manto como aquella mujer, aferrados a la cota de Cristo, todas las cosas luego las testificarás y serás como aquel endemoniado de Gadara, que luego de haberse azotado contra las piedras, flagelado su cuerpo y estar poseído por más de 4,000 demonios, se convirtió por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo y de Jesucristo, luego de su liberación, en un evangelista de 10 ciudades de un lugar llamado Decápolis. ¿No creen que si Dios lo hizo con ese endemoniado, que si Dios lo hizo con los discípulos en el mar abierto, si Dios lo hizo con la hemorroísa, si Dios lo hizo con los israelitas en el desierto, ¿no crees que Dios también lo va a hacer contigo? Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia, Él no se muda. Dios siempre está presente en medio de la historia de la humanidad, pero especialmente en medio de la historia de la iglesia. Por eso dice el escritor que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, allí Él está. Pero también está contigo cuando te encierran en tu cuarto y comienzas a llorar. Cuando vienes a Él, sales afuera o donde quiera que te encuentre, empiezas incluso a gritarle: Señor, una voz en cuello clamando y diciéndole que intervenga en tu situación. El Señor te escuchó. Tienes que confiar y tienes que creer. En una ocasión a mí me dijeron: si oraste por una petición, no tienes que seguir recordándoselo a Dios. Y yo dije: pero no hay que ser insistente como la Biblia. Me dice: sí, podemos ser insistentes, pero la realidad es que cuando insistimos, lo que tenemos es falta de fe, porque Dios no es un juez injusto como aquel juez de la viuda. Dios es un juez justo. Él es tu Padre y Él te ama, y Él es omnipresente, omnisciente, Él todo lo sabe. Y una vez que se lo diga, lo único que tienes que darle gracias a Dios, porque ya el milagro viene de camino.
esa palabra de ese amigo pastor me dieron ánimo y entusiasmo y aprendí a orar de esa manera. Le presento mi carga, mi situación al Señor y en adelante le digo gracias Señor, porque aunque no he recibido la respuesta, sé que mi milagro ya viene de camino. Y eso es fe. Eso es confiar en el Señor de que Dios nos puede liberar, aun cuando no veamos una salida, aun cuando no veamos alternativas viables, aun cuando tengamos un ejército en nuestras espaldas y al Mar Rojo de frente. Para los israelitas no había más opciones, solamente habían dos: o morían por la espada de los egipcios o morían ahogados en el Mar Rojo. Pero por su mente no había pasado, ni tampoco en su imaginación, de que Dios siempre tenía un plan que sobrepasaba los planes de ellos. Hermano y hermana, los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Sus caminos más grandes que los nuestros también. Dios lo único que espera de nosotros es que confiemos en Él. Esperemos en Él. Que mantengamos las posiciones como cuerpo de Cristo. Somos del ejército de Cristo. Que nos mantengamos con la armadura puesta, aleluya. Que oremos sin cesar a tiempo y fuera de tiempo. Que el milagro viene de camino. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, no en el gobierno. El gobierno no ha sabido qué hacer con esta pandemia. ¿Y qué ha tenido que hacer obligatoriamente? Han tenido que mirar al cielo y clamar y decirle: Dios, ayúdanos en medio de esto. Los médicos, muchos de ellos utilizaban sus siglas de doctorado MD como medio Dios, se creían dioses, porque pensaban que todos los que resucitaban con CPR era porque ellos tenían la capacidad, era porque tenían el poder de devolver la vida, pero ahora no tienen, aleluya, las herramientas para devolverle la vida a uno que llega moribundo allí por COVID-19. Han tenido que doblar rodillas, han tenido que clamar al cielo, e incluso muchos ateos en este tiempo, aleluya, han tenido que clamar al único Dios y verdadero Dios, a Jesucristo y su Padre Jehová de los ejércitos. Muchos han entendido que su religión no les ayuda en nada. Solo Dios salva, solo Dios todo lo puede. Los israelitas recibieron su milagro. Y el mar que se divide para que ellos pasaran en seco, luego que venía el ejército, se cerró y murieron todos los egipcios, pero de ellos ninguno pereció. Quiero decirte, hijos del Altísimo, remanente de Dios, ninguno de ustedes perecerá. Dios tiene cuidado de sus hijos y de su pueblo. Y aunque como dice el apóstol Pablo, cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Cómo podemos renovar nuestro interior? En una búsqueda constante, manteniéndonos en la posición donde Dios nos sembró y donde estamos cumpliendo el propósito del Señor, orando constante e incesantemente. Cuando nosotros nos debilitamos en la oración, cuando nosotros se nos olvida la posición y el propósito de Dios para nuestras vidas, comenzamos a debilitarnos en la fe. Y el enemigo, que antes era así de estatura pequeña, ahora lo vemos más grande que el cielo. Ahora no vemos posibilidad alguna de salir de la situación, porque la situación se torna insoportable. Permíteme decirte, Dios está presente en medio de tu historial de crisis, pero también en medio de tu historial de victorias. Dios nos creó para vencer y nosotros no para ser derrotados. El milagro ocurrió con los israelitas y el pueblo cruzó el Mar Rojo sano y salvo. Pueblo de Dios, asimismo hará el Señor contigo. El milagro ocurrirá y tú y yo cruzaremos el Mar Rojo sanos y salvos. Este ejército que hoy se levanta contra ti, esta pandemia que se levanta contra todas las naciones, pronto la verás partir y no la volverás a ver. Tu confianza y la mía tiene que estar en el Señor. No podemos dudar ni permitirle al enemigo que nos robe lo que tanto trabajo nos ha costado en el Señor. Llegar a la estatura de Cristo es un proceso de vida. Y muchos de ustedes, al igual que yo, hemos caminado entre espinos, hemos caminado entre pedregales, hemos llorado lágrimas de sangre para alcanzar esa estatura de perfección de Cristo.
No permitas que una pandemia, no permitas que una crisis te robe ese tesoro tan grande y tan hermoso que Dios te da. Ahí donde estás, permíteme decirte que no importa cómo se llame tu crisis, Dios te dice, mantén tu posición, continúa orando, que tu milagro viene de camino. Verdaderamente, si crees en esto que estoy diciendo, que no es mi palabra, sino palabra de Dios, entenderás que al finalizar el verso 14 de Éxodo 14, 13 y 14 dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Si el Señor pelea tus batallas, ¿por qué te defiendes? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué lloras y lloras y lloras como si no tuvieras un Dios que te ve y que te consuela y que te acompaña en tus procesos? ¿Por qué dudas? Dios no nos ha llamado a dudar, sino a creer. Permítele al Señor que tome el control de tu situación. Dile, Señor, ya no puedo más. Necesito que seas tú, Señor. Dirígeme a la orilla y permite, Señor, que pueda ver tu gloria en este proceso. El Señor no te promete que te tomará al hombro y te llevará sin que vivas una prueba más. No, solamente Él promete que en medio de tus pruebas y de la mía, Él estaría con nosotros. Que en este mundo inevitablemente habrán tribulaciones, habrán pruebas, pero Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El coronavirus no tiene la última palabra. Este corona se acaba pronto en el nombre de Jesús y la iglesia se levantará con más poder que nunca. Y la gloria postrera de la casa de Dios será mayor que la primera. Declaro para ti, pastor, que me estás viendo, que has perdido el ánimo. Para ti, líder eclesial, líder laico de tu congregación, que has perdido fuerzas. Aleluya. ¿Sabes qué? Viene un avivamiento. Las iglesias se van a llenar, pero solamente se van a llenar las iglesias que se han mantenido en sus posiciones y que se han mantenido orando incesantemente. Que han creído que Dios tiene el poder para salvaguardarlos y para bendecirlos en medio de los tiempos de crisis. Solamente aférrate a la fe. Descansa en el Señor, que Él hará. Declaro y creo que viene un avivamiento para mi iglesia en Palmarito. Y declaro y clamo a Dios para que en la tuya, que me estás viendo de otra hermandad, de otra denominación, de otro concilio, puedas también experimentar esa fe que estoy sintiendo. No. Hay muchos pastores que piensan que ahora en adelante nadie va a creer, que todo el mundo va a querer oír mensajes por Facebook Live. Mentiras del diablo. Amén por el Facebook Live. Amén por los medios que utilizamos para llegar a ti. Pero la iglesia de Dios es como la Biblia, aleluya. No es lo mismo leerla digital que tenerla en el paper, que tenerla en la mano. En la mano la marcamos, la escudriñamos, la leemos y la hacemos vida para con nosotros. No digo que no leas la Biblia en digital. No digo que no sigas escuchando los cultos, no me malinterpretes, pero no hay nada más importante para el cristiano que ir a la casa de Dios, que vivir la palabra del Señor y compartir en coinonía, comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. El Señor nos mandó a ser uno y esta pandemia pensó a través de la artimaña del enemigo que nos iba a debilitar, que nos iba, aleluya, a dividir. Y todo lo contrario. Lo mismo hizo con Cristo. Pensó que si lo llevaba a la cruz lo derrotaba y pasó todo lo contrario. El Señor expuso a los principados y a las potestades de la cruz, y nosotros también lo haremos cuando nos congreguemos prontamente. Esperamos que para julio o agosto y toda la iglesia comience a alabar, adorar y glorificar el nombre del Señor, y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, como dice el salmista en el Salmo 40. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Hay peticiones por ahí que me están llegando, ¿verdad? Están llegando peticiones, pero a la misma vez quiero decirle que en nuestra iglesia, Discípulos de Cristo, somos una iglesia muy organizada. No hacemos nada así a lo loco, sin planificarlo. Estamos orando, nos estamos preparando para abrir el templo, no sabemos cuándo. Estamos esperando que en la mitigación de casos de COVID-19 disminuya y que hayan el mínimo de riesgo para que nosotros podamos abrir las puertas del templo.
Ya tenemos todos los materiales que necesitamos para trabajar. Tenemos mascarillas, estamos consiguiendo los guantes, sanitizer, tenemos alcohol, tenemos desinfectantes. Amén, tenemos todo eso porque queremos prepararnos. Hemos hecho un protocolo que estamos enviando a la agencia OSHA para que nos autoricen, que nos certifiquen, ¿verdad?, como capacitados y preparados para trabajar con el menor riesgo posible. Y la iglesia, entre tanto, ha seguido predicando. En mi iglesia tengo evangelistas, tengo predicadores, tengo maestros. Los maestros ya están dando clase bíblica por Facebook Live. Los predicadores todos los miércoles predican. Hoy me tocó a mí. Y los domingos el pastor vuelve y tiene una palabra de Dios. Verdaderamente la iglesia sigue inventando, reinventando. Hemos predicado de plataformas, de lo que llaman grúas. Y hemos tenido servicarro, aleluya, como digo yo, driving de oración. También hemos hecho caravanas de fe y esperanza el domingo pasado. Y fuimos por los barrios con los cristales pintados. Cristo les ama. Pronto estaremos en la casa de Dios. Estamos orando. Y frases como esa. Y la gente salía afuera. Y nosotros decíamos, Dios le bendiga. Señor le guarde. Y la gente adoraba a Dios. No tenga duda de que viene una grande cosecha para la iglesia del Señor. Cuando estemos preparados, comenzaremos a abrir las puertas de la iglesia. Tienen que permitirnos que los niños se congreguen y que las personas de 60 años en adelante también se congreguen. Entre tanto, no creo pertinente que podamos abrir la casa de Dios para algunos adultos, jóvenes o adultos que no tienen ni niños, que no tienen 60 años. Porque entonces la gente de 60 años más, que son muchos, y todos los niños o los padres que tienen niños no podrán ir tampoco porque tienen que atender sus niños. Se van a sentir muy tristes con esta situación. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Sigan sosteniendo la obra, pueblo de Dios. Sigan trabajando efervescientemente. Hemos estado viendo milagros de Dios, no solamente en provisión económica, también nos llamaron para darnos almuerzos, sobre 200 almuerzos por el mes de mayo. Ahora nos dijeron, vamos a continuar en el mes de junio para la niñez de nuestro pueblo, nuestros barrios cercanos. Por allí llegan los papás en sus carros y nosotros les entregamos los almuerzos para sus niños. 200 almuerzos de lunes a viernes todos los días. Y no solo eso, el viernes pasado recibimos un vagón de 45, 54 pies lleno de cajas de compra. Le dimos a la iglesia, bendecimos a 8 iglesias más con todas esas compras, y este viernes volveremos a tener una bendición similar. Pero esta vez, en vez de ya los que recibieron, pero ahora los que no han recibido pueden ir allí, y mientras duren las compras, son alrededor de 600 compras, se las vamos a entregar. Es una compra totalmente diferente. Esas compras tienen guineo, tienen plátano, tienen tomate, tienen calabaza, tienen papa, tienen zanahoria, tienen fresitas, mantequilla, huevo, leche y pollo. Todo, tengo un manjar completo, totalmente gratis. Solamente queremos darte la compra y hacer una oración por ti. Queremos utilizar este medio para anunciártelo, para la misma vez decirte que somos hijos de Dios. Y queremos orar por ti para que Dios obre en tu necesidad y para que Dios te bendiga. No es por otra cosa. Gracias al Señor por esa provisión que está haciendo, y confiamos que esta provisión la seguirá haciendo durante el mes de junio completo. Creo que son 6 semanas. Recibiremos vagones completos llenos de alimentos para bendecir a la gente, para bendecir a los compueblanos, para bendecir a la ciudadanía. Para eso nos llamó el Señor. Recuerden que nos hemos mantenido en nuestras posiciones, seguimos orando, aleluya, y Dios obrando de manera milagrosa. Dios seguirá haciendo provisión para nuestra iglesia, y sé que también para las que tienen iglesia que me están sintonizando. Dios bendiga. Le ha hablado el pastor Víctor Ariel Vázquez, por la gracia de Dios, pastor por más de 5 años la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Palmarito, Corozal de Puerto Rico. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas, aleluya, con tus contactos, con algún familiar, porque yo sé que el Señor ha hablado y nos invita a que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos orando, porque Él se presentará batalla por nosotros. La paz de Dios sea con usted, que el Señor les bendiga, y recordamos que hay hermanos que han pedido oración, y yo quisiera cerrar ya con esta oración
presentando las peticiones que los hermanos han enviado y otras peticiones que nos han enviado. Hoy nos enviaron una petición por un hermano que iba a ser operado de los riñones. Me acaban de escribir antes de comenzar que la operación salió bien. La oración Dios le escuchó porque oramos allí en los atrios de la iglesia y Dios ha hecho un milagro sobrenatural. Y así está haciendo Dios de continuo y frecuentemente. No te desesperes. Espera en el Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, pongo a todos los que han escrito sus peticiones para que Dios los guarde del mal, para que tú le des, Señor, visión espiritual, para que le des el ánimo pronto, le dé la fuerza para poder vencer todo obstáculo, Señor. Esas pruebas, esos gigantes se van para el suelo. Nuestra fe es tan fuerte, Señor, en ti, pero tú eres el Dios de la fe, quien nos da la fuerza para creer que todo es posible si podemos creer. Auméntale la fe a tu pueblo, ayúdalos en sus procesos y que ellos sepan que tú, Señor, presentarás batallas por ellos y que contigo delante la victoria está garantizada. Los bendigo y declaro contestadas todas estas peticiones por el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que les dé mucha, pero mucha paz. Shalom Adonai.